Hola a todos, hoy continuaremos con la sección de GNU Linux. Hoy nos toca hablar acerca del kernel de Linux. Vamos a tocar tres puntos importantes del kernel de Linux. Vamos a empezar definiendo qué es el kernel, luego seguiremos acerca con un poco de la historia del kernel de Linux y terminaremos de cómo está posicionado actualmente el kernel de Linux. Empecemos. Empecemos definiendo qué es el kernel de Linux. El kernel de Linux, la definición más sencilla que podemos tener es que es el corazón del sistema operativo, ya que sin él no podríamos realizar ninguna tarea. Es el encargado de que el software interactúen entre sí para que pueda funcionar de manera correcta. Una de las principales características del kernel es que administra la memoria RAM, también administra el tiempo del procesador y también él es el encargado de los diferentes periféricos que están conectados a la computadora. Ahora hablemos un poco acerca de la historia del kernel de Linux. Todo empezó en 1991 cuando fue publicada la primera versión del kernel, la 0.001 por Linus Torvalds. Fue ahí cuando tuvo el boom el kernel de Linux y comenzó a tener miles de desarrolladores a nivel mundial. Actualmente es uno de los proyectos de código abierto que cuenta con más colaboradores y que también es apoyado por algunas empresas. La primera versión estable del kernel de Linux fue la versión 1.00, que fue también publicada en 1991. Desde entonces ha tenido diferentes actualizaciones a lo largo del tiempo hasta hoy en día. Uno de los cambios más notorios que tuvo el kernel de Linux fue su cambio después de la versión 2.6, donde hasta el momento se había manejado tres números, los cuales indicaban la serie, la versión y la revisión en ese orden. Después de esto, la identificación cambió y ahora está dada por cuatro números separados por puntos. Es decir, AA.BB.CC.DD. AA es la que nos define la versión del kernel. La BB define la revisión actual en que está el kernel. Y la C, este número cambia si se agregan características a un controlador nuevo o si se agregan características al kernel. La DD indica si hubieron correcciones de fallos en el kernel y si hubo algún cambio de estos debido a alguna corrección. Ese ha sido uno de las actualizaciones más notorias que ha tenido el kernel de Linux. También, ¿cómo está posicionado actualmente el kernel de Linux? El kernel de Linux lo encontramos en la mayoría de dispositivos que están a nuestro alcance, como por ejemplo desde refrigeradoras hasta la TV, están basadas en el kernel de Linux. También nuestros dispositivos móviles Android, que sabemos que son millones de dispositivos alrededor del mundo. Básicamente estamos rodeados de Linux en todos lados, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Espero y les haya podido servir esta pequeña introducción al kernel de Linux.